Buenos días a todos. Vamos a intentar continuar con esta última mesa de este magnífico 8º Congreso Amadís de accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con discapacidad. La verdad es que yo ya he participado en mi anterior responsabilidad en varios congresos de Amadís y cada año se supera, no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto al contenido, es decir, en cuanto a los lugares donde se han ido celebrando los congresos, sino además también en cuanto a las ponencias que enriquecen con los ponentes y con los contenidos a tratar. Quiero aprovechar para dar la enhorabuena al equipo de Amadís, a todo el equipo de Amadís, capitaneado por Belén, que no la veo ahora, no sé dónde está por allí. Pero quiero a todos, José Manuel, a Luis, que nos ha recibido, a Yolanda, a Mónica, a Israel, a Chari, a Pachi y a Adrián. Y si me he dejado a alguien, pues os pido disculpas. La verdad es que para mí ha sido un orgullo en los últimos 4 años y medio trabajar con el CESIA y trabajar también con el Real Patronato. Tenemos aquí también representación de la Dirección General de Políticas de Apoyo de la Discapacidad del Ministerio y del Real Patronato, y también quiero agradecer su trabajo a Jesús Celada, a Elena Jariot y a Maite, que está también por ahí, no sé, no la veo, allí al fondo. Muy bien. Bueno, pues estamos en un lugar maravilloso, en un sitio en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo. También lo conocí hace tiempo, pero vamos a tener la oportunidad de visitarlo nuevamente después que acaben las jornadas. Deciros que en vez de a las 2, a las 14 horas que estaba prevista la visita, vamos a retrasarla hasta las 14:30 para tener tiempo pues para que los ponentes, los 6 ponentes que hay hoy puedan bueno, pues que no les meta yo prisa, que se las voy a meter. Indudablemente voy a estar ahí dejándoles que no se pase ni un minuto de lo establecido, que va a ser 10 minutos cada uno, y luego tendremos algún tiempo para preguntas. Bueno, hay más personas de la Dirección General. Está la directora de la oficina de la UADIS, que también quiero agradecer su trabajo. Está también el presidente de la Federación de Sordos, de Sordociegos, que también Francisco Javier Trigueros, que también es una persona incansable en cuanto a las tareas que hace con las personas sordociegas, y seguro que hay otras personas que quiero pedir disculpas si no les nombro, bueno, pues porque aparte de que les veo un poco mal desde aquí, por la luz, por empezar un poco las jornadas. Bueno, nos acompañan en esta primera parte de la mesa 3 personas. Jaime Solano, de una compañía de APPs que trabajó ya con el Real Patronato, ha hecho varios trabajos y que es siempre una persona involucrada con la discapacidad desde los tiempos de su actividad. También Paloma Martínez, de la Universidad Carlos III, y que también conoce sobradamente el CESIA. Y Eva, de la Universidad de Vigo, que además de ser una magnífica universidad, es una magnífica ciudad y maravillosa ciudad que conozco muy bien y que siempre que puedo me escapo también a disfrutar de Vigo. Bueno, pues vamos a empezar. No vamos a guardar el orden que estaba establecido, sino que vamos a dar primero la palabra a Jaime Solano. Ya sabes, Jaime, que tienes 10 minutos y que no te voy a perdonar ni uno, ¿eh? Así que cuando quieras, tuya es la palabra. Pues no te preocupes, Ignacio, porque además me acaban de decir que como no puedo mostrar el cacharrito, pues tengo menos recursos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias, sobre todo a la organización, por habernos invitado una vez más. Yo siempre tengo el miedo, ¿no?, de repetirme, ¿no? Pero bueno, como empresa, como decía Ignacio, pues siempre creo que traemos algo nuevo. Y bueno, a mí lo que me gustaría contaros es sobre todo un poco lo que hemos hecho en esta última etapa, que ha estado de una forma centrada en otro ámbito, siempre también con la vista puesta en los museos, en la accesibilidad, en la divulgación del contenido y el patrimonio a todas las personas. Pero en este caso, realmente, y como digo, en este año lo que hemos hecho ha sido no solamente mantener un poco esta filosofía de innovación y de tecnología, sino también empezar a meternos también en el negocio, ¿no? Para nosotros esto al principio implicaba un riesgo, lógicamente, un riesgo económico, ¿no? Para una empresa esto es un tema crucial, pero también era una gran oportunidad porque sí que veíamos la posibilidad de
no solamente dar un nuevo paso en lo que sería la innovación en la manera que visitamos los museos, los monumentos, las ciudades patrimoniales, todo realmente lo que es el acervo cultural de un país, sino también un poco cómo llevar otros elementos, como puede ser la accesibilidad, dentro de estos lugares donde siempre hay restricciones económicas, siempre hay restricciones, vamos a decirlo así, formales, de tipo arquitectónico, etcétera. Cómo hacerlo de una manera que fuera también rentable a medio y largo plazo, ¿vale? Este era un reto porque efectivamente no hay muchas maneras de hacer esto. Entonces, nosotros de alguna manera nos dimos cuenta que teníamos que hacer de nuevo otra apuesta más y en este caso ha sido pues la apuesta por, de alguna forma, llevar esta tecnología a lo que era el modelo de negocio tradicional de las audioguías y de los sistemas de guiado que en estos grandes lugares, estamos hablando de lugares que concentran 3 millones de visitantes anuales, 2,5 millones, etcétera, pero que realmente, pues al final tienen su forma de hacer y una de ellas es precisamente los sistemas que tienen que ver con el guiado y las concesiones de esos sistemas a empresas que se dedican pues a estos menesteres, ¿no? Entonces, creo que tengo un botoncito, ahora no sé dónde está porque... para pasar un poco de la primera. No quiero aburriros con una única diapositiva, algo voy a mostrar, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a contar ahora es, para atrás, lo que decía antes, la primera gran implantación que hemos hecho este año ha sido Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional como institución que concentra aproximadamente, no llega a los 3 millones de visitantes anuales, pero está cerca, repartidos en aproximadamente unos 7 palacios y un futuro museo que es Colecciones Reales, que, como sabéis, pues está terminado, pero todavía no está abierto ahí en la falda de la Catedral de la Almudena, ¿no?, en Madrid, ¿no? Aquí Patrimonio Nacional concentra pues lo que son los palacios reales que todavía utiliza la corona, pues como puede ser el Palacio Real, el Palacio de Aranjuez, la Granja, Río Frío, Almudaina, el Palacio Real de Madrid, el Monasterio del Escorial, el Real Monasterio de Yuste, sitios que lógicamente pues concentran muchos visitantes, muchos turistas extranjeros y que tienen un sistema, tenían hasta ahora un sistema de guiado tradicional basado en las audioguías clásicas que pues ofrecen audio y poco más, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho aquí? Pues nosotros aquí en Patrimonio Nacional hemos empezado por esos los 6 reales sitios que son los principales lugares, como el Palacio Real o el Monasterio del Escorial, y hemos colocado un sistema totalmente nuevo basado en aplicaciones móviles que se descargan en los teléfonos de los visitantes y también en dispositivos móviles, en este caso tablets, que se prestan, ¿vale?, al uso de las audioguías tradicionales. Es decir, normalmente todos nosotros, pues cuando hacemos turismo vamos a uno de estos monumentos, en la puerta hay un stand o un mostrador que te ofrece pues una audioguía y, pues dependiendo un poco de la necesidad que tengas, pues la tomas o no la tomas. Pues estamos de alguna forma en ese mismo punto, nada más que con tablets y con todo lo demás, ¿no? Porque efectivamente la tablet no solamente hace lo mismo que hace una audioguía, en términos de que, por supuesto, suministra audios, por supuesto, tiene un sistema basado en teclado numérico, no queremos cambiar nada que funcione y lo que hacemos es, pues suministramos el resto de elementos, ¿no? El vídeo, las fotos, todo lo que es el material, vamos a decirlo así, de tipo audiovisual enriquecido y, por supuesto, la capa de accesibilidad. Accesibilidad sensorial, accesibilidad para personas con discapacidad visual y accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y también, por supuesto, esto sería un tema ya más de cambio de contenido, sino tanto de añadir una capa de ayudas, que sería para personas con discapacidad intelectual, ¿no?, en términos de pues autismo o cualquier otro tipo de recurso que supusiera, de alguna forma, ya una actuación, en este caso sería integral, sobre el propio contenido, sobre el propio guión. Como veis aquí en la diapositiva, hay una dirección web donde podéis encontrar todas esas aplicaciones que se descargan. Son aplicaciones de pago, ¿vale? Es decir, esto está asociado, como os digo, a modelo de negocio, pero, vamos a decirlo así, son aplicaciones con un coste muy bajo, es decir, 2 euros no llegan, 1,99 como veis ahí, o la tabla de alquiler que tiene 3 euros. Es el sistema, como digo, tradicional. Tienen todos estos recursos y más recursos que queremos incluir, ¿no? De hecho, nuestro problema, y esto es una cosa que a lo mejor me salto un poquito también otra vez la presentación, nuestro problema es que estamos cada vez incluyendo más recursos audiovisuales en los que la accesibilidad técnicamente empieza de nuevo, ¿no? Porque siempre ha sido un riesgo, ha sido siempre un reto,
empieza de nuevo a tener que dar otro paso de gigante, ¿no? Estamos hablando de situaciones como realidad aumentada, realidad virtual, sistema de posicionamiento inteligente en los interiores de los museos. Todo este tipo de cosas, aunque parezca que vienen un poco a ayudar, a veces generan también brechas digitales. Y lo que nos encontramos nosotros que implantamos, que desarrollamos y que luego tenemos que hacerlo rentable, y marco la palabra rentable, efectivamente es un problema, ¿vale? Es un problema porque tenemos que asegurarnos de que aquello funciona. Si no, no cobramos, ¿vale? Es así. Es decir, si no funciona, nos devuelven la audioguía o nos devuelven la tablet. Entonces, tenemos que hacernos no solamente cargo de que aquello sea posible técnicamente, sino que además sea posible en el 100% de las situaciones y sea eficaz y sea satisfactorio, ¿no? Nosotros, bueno, aquí veis también cosas que hacemos, bueno, estos 3D, temas de mapas que decía antes, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, pues, lógicamente para mejorar temas de la comprensión del bien, es decir, hay objetos, como por ejemplo en este museo, pues que no se pueden para ninguna persona, no se pueden palpar ni visualizar a nivel completo, porque efectivamente son objetos que solamente ofrecen una de las caras, necesitaríamos ver hacia atrás, temas que tienen que ver con el tema del contexto, la virtualización del objeto en su entorno original, ¿no? Todo lo que es realidad virtual, perdón, y temas de mapas, etcétera. Bueno, todo esto es un poco para decirlo simplemente que nosotros seguimos aquí de alguna forma innovando. Hemos hecho, creo, un paso de gigante para ya conseguir que estos dispositivos se implanten a nivel serio, es decir, ya no estamos hablando de implantaciones pequeñitas o experimentales, estamos hablando de los grandes lugares donde van la mayoría de los visitantes, ¿no? En total, nosotros ahora mismo con Patrimonio Nacional, dentro de 2 semanas implantamos la Alhambra de Granada, para finales de año implantaremos el Museo del Real Madrid en Madrid, tenemos más implantaciones en marcha, hacemos también cosas con Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde tenemos un proyecto con Fundación Orange que prácticamente ha cubierto hasta ahora todas las ciudades patrimonio. Esta todavía nos queda, Toledo. Toledo es todavía una ciudad patrimonio que creo que el próximo mes, que también os invito, se hará la presentación de la aplicación móvil totalmente accesible. Antes que me he encontrado con Santiago Polovero del Museo Sefardí, que era precisamente lo que iba a enseñar, era la aplicación del Museo Sefardí con mi móvil, que la podéis descargar desde cualquier market, de App Store o Google Play. También está disponible. Bueno, de alguna forma lo que digo es que estamos, yo creo, implantando esto a nivel masivo, ¿vale? Entonces, creo que eso es una buena noticia, pero también tenemos este siguiente paso. No nos podemos quedar dormidos y tenemos que otra vez solucionar las cosas que ahora mismo pues generan otra vez brechas, como lo que decía antes, ¿no? Nosotros analizamos muchos datos, ¿no? Es decir, analizamos muchos datos. Como os digo, por ejemplo, esto es Patrimonio Nacional, 3 millones de visitantes anuales, usuarios aproximadamente de nuestros dispositivos en el 10%, esto es una media, pero bueno, más o menos por ahí estamos siempre. Y bueno, pues tenemos muchos datos que también estos dispositivos, como es por todos sabido, generan automáticamente, ¿no? Es decir, son fantásticos espías de lo que hacemos, ¿vale? Y no nos damos cuenta, pero lo hacen sistemáticamente. Entonces, bueno, pues ya que lo hacen, vamos a aprovecharlo y lo que hacemos es tomamos muchos de esos datos e intentamos mejorar. Por ejemplo, pues aquí veis, que no sé si se ve bien, yo en la pantalla lo veo, bueno, sí, regulín, pero bueno, básicamente aquí tenéis, por ejemplo, lo que la gente elige a la hora de el recorrido preferente en el que se mueve. Por ejemplo, tenemos visitas con recorridos recomendados, ampliados, la armería, la armería del Palacio Real en este caso, que es un área aparte, una exposición temporal que se llama de Caravaggio a Bernini, que está ahora mismo, está creo a punto de terminar, pero bueno, estaba aquí en el y veis aquí las cifras totales de visitantes porque de alguna forma esto lo sacamos. Y también sacamos, lógicamente, cuáles son las ayudas técnicas, en el caso de la accesibilidad, que se utilizan, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que aproximadamente el 43% de los visitantes, esto es importante, utiliza subtítulos, ¿vale? Por aquí hablamos del total. Nosotros aquí no estamos haciendo distinciones entre si usted es o no una persona con discapacidad. No preguntamos ni mucho menos esto. Faltaría más, ¿no? Es decir, es el total de visitantes y en el total de visitantes aproximadamente un 43% utiliza este recurso técnico y un 5% utiliza vídeos de lengua de signos, ¿vale? Cosa que es una buena noticia, o sea, desde el punto de vista de 3 millones de visitantes, ¿no? Bueno, 3 millones de visitantes, por favor, le hacemos el 10%, son 300.000 y la relación es esa, ¿vale? Eso es otro palacio, por ejemplo, Aranjuez, que también hemos traído aquí. Aquí tenemos una muestra de una encuesta de satisfacción, es decir, no solamente nosotros hacemos medición de Big Data de lo que los teléfonos y las tablets nos dicen, que eso lo hacen automáticamente, es decir, son
cientos de miles de encuestas mensuales, sino que lo que hacemos es también le preguntamos al visitante por su opinión, ¿vale? ¿Qué le ha parecido? O sea, al final de la visita intentamos también contrastar la opinión subjetiva del visitante, ¿no? Y en este caso, pues tenemos aquí una muestra del 23% de los visitantes del Palacio de Aranjuez y aquí, bueno, pues veis que aquí las líneas más altas son las que hablan de la satisfacción, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que bueno, hay una buena recepción y las más pequeñitas son las de la insatisfacción. Bueno, esto... Tenemos también datos que serían, de alguna forma, ya pues más referidos, por ejemplo, a audiencias por idiomas, ¿no? Es decir, audiencias también por edades, ¿no? Es decir, si son niños, son personas mayores, son grupos de familias, grupos escolares, todo ese tipo de cosas también las medimos y generamos muchos datos. Y a nosotros realmente un poco esto nos sirve para dos cosas. Una, para aprender y mejorar, y otra también para, de alguna forma, establecer alianzas con otras instituciones que realmente también quieran, desde ese punto de vista, aprender y sacar datos de esto. Porque yo creo que lo primordial, nosotros somos, como decía antes, desarrolladores y también en este caso somos operadores, pero al final no somos el usuario, ¿no? Y el usuario, en este caso, y más aún en el foro en el que estamos, debe ser el protagonista. Y, por tanto, saber y aprender sobre lo que el usuario nos cuenta y, vamos a decirlo así, poder refrendarlo con datos de este calibre, pues es muy importante, ¿no? Como digo, quería cerrar con la aplicación del Sefardí, del museo aquí que está la Sinagoga del Tránsito y que, bueno, pues antes Santiago entiendo que habrá o ha hablado suficientemente de ello. Os invito a ver esta aplicación, que no os puedo mostrar ahora, pero es una aplicación que, bueno, pues tiene cuenta con las principales capas de accesibilidad: lengua de signos, audiodescripción, audionavegación, subtítulo. Y, bueno, es una aplicación pensada para todas las personas. Vuelvo un poco a lo que decía antes con el tema de las encuestas. Nosotros no hacemos distinción, ¿vale? Intentamos que todo sea absolutamente universal. Lo que pasa es que entendemos que nuestra aproximación es que es la única manera de que realmente al final se consiga una inclusión efectiva, ¿no? Porque si siempre lo hacemos a través de una puerta lateral o siempre como una ayuda que de alguna forma solamente es para unos pocos, estamos siempre en el riesgo de que eso pues al final acabe en el olvido, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la oportunidad está ahí y bueno, pues esperamos seguir empujando en esa dirección. Muchas gracias. Bueno, te has pasado un poco de los 10 minutos, pero bueno, 1 minuto y pico. Muy bien. Bueno, pues... Sí. Así la lío. Así interesante. Yo quería decir, para que me aclares como resumen, aunque luego va a haber tiempo para preguntas, pero un poco por resumir en una frase tu intervención, puede ser que son aplicaciones móviles que lo importante o lo destacar es que son compatibles para personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Sí, yo diría que son aplicaciones pensadas desde el principio para todos. Es decir, no hay... Pues yo creo que eso es lo importante a destacar, ¿no? Que estamos hablando de una aplicación que no hay que distinguir entre para personas con discapacidad y luego las audioguías para personas, sino que sirven para todo el público, también para las personas con discapacidad. Eso es yo creo que la frase bonita que yo destacaría de tu intervención. Bueno, pues vamos a pasar a la intervención de Paloma Martínez, de la Universidad Carlos III. Paloma, igual, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras me van poniendo, aquí está, la presentación. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que hemos llevado, bueno, un par de trabajos más bien, que hemos llevado a cabo en el marco de un proyecto de investigación de la convocatoria de retos del 2014, dedicado a temas de accesibilidad en la administración electrónica. Mire, es un trabajo que hemos llevado a cabo con una compañera que se llama Lourdes Moreno, también de nuestro grupo, y también en colaboración con miembros del CSIA. Bien, bueno, para poner un poco en contexto, aunque a lo largo de todas las intervenciones en distintas mesas hemos hablado sobre ello, bueno, pues las TIC y particularmente Internet cada vez nos ofrecen más servicios al ciudadano. Aquí se han hablado de distintos ámbitos, se ha hablado de educación, se ha hablado de cultura, se ha hablado también de prensa digital, de bueno, distintos servicios y bueno, pues ya hemos hablado también sobre que no todas las personas pueden acceder a estos servicios y contenidos, ¿no? También se han dado muchas cifras, yo solamente quería indicar dos y sobre todo una de ellas me parece muy significativa de cara a futuro, ¿no?
En Europa hay casi 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y en el 2060, que tampoco queda tantísimo, pues 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años, ¿no? Con lo cual, el tema de la discapacidad debido al envejecimiento pues va a ser también un área importante. Bien, como decía, en este contexto, para recordar algunos aspectos, ¿no? Pues la idea es que hablamos de accesibilidad cuando cualquier usuario puede acceder a una aplicación, a un servicio, independientemente de las características de acceso o de la tecnología, distintos productos de apoyo que pueda utilizar y en distintos contextos de uso, ¿no? Pues distintos navegadores, sistemas operativos, conexiones, etcétera, ¿no? Bueno, como sabéis, el W3C es un organismo internacional que se encarga, digamos, de estandarizar todo el tema de creación e interpretación de documentos en la web, ¿no? Y dentro del W3C hay una iniciativa, que es la de accesibilidad web, ¿no? Que tiene tres grandes áreas, ¿no? La que se llama de herramientas de autor, en cuanto a pautas para generar contenidos, la relativa a herramientas de usuario, todo el tema de navegadores, players, que también se ha hablado ya en alguna otra sesión, y la parte de pautas de accesibilidad a contenidos en la web, ¿no? Pues focalizándonos un poco en esta, que es la que generalmente es la que llamamos Web App 2.0 y es la que tiene que seguirse y tiene que cumplirse en todas las aplicaciones y servicios. Bueno, se apoya en 4 principios. No voy a entrar en detalle en ellos, pero hay uno que me interesa especialmente porque es la parte en la que nosotros hemos trabajado en el proyecto, que es la parte de comprensión, ¿no? De hacer que, bueno, pues intentar que el usuario pueda entender todos los contenidos que nosotros tenemos en una página web, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que sucede, los otros, bueno, pues el tema de que el usuario pueda... Ninguno de ellos está completamente resuelto, ¿no? Pero quizás el que tiene menos nivel de consecución, digamos, es el de la comprensión, ¿no? Bueno, al final las web apps es un acuerdo de mínimos, no quiere decir que por cumplir estas pautas pues realmente tengamos una página web accesible, porque no es así. Aunque se indican técnicas que debemos seguir para cumplir las distintas pautas que están en las web apps 2.0, pues no hay guías sobre cómo usarlas y cómo suelen ser recomendaciones, pero no nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Están muy orientadas a tecnologías de apoyo, ¿no? Y hay, por mencionar un par de ejemplos de cosas que no están, pues cuando hablamos de que una página es operable hablamos de que podemos acceder vía teclado, pero no se menciona nada de qué pasa con el ratón o qué pasa con la pantalla táctil, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en la parte de comprensión, ¿no? Pues cuando nos dicen que tenemos que hacer un texto simple, ¿no? Pues ¿cómo lo hacemos? ¿No? O tenemos alguna herramienta que nos ayude a ver cómo puedo conseguir un texto simplificado, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, como resumen es que al final las pautas cubren aspectos técnicos, ¿no? Que muchos de ellos son fáciles de controlar, como puede ser el contraste de una página, el tamaño de la letra o un código bien construido, ¿no? Pero hay otros relativos a lo que llamamos aspectos pedagógicos, ¿no? Relativos a navegación o los que menciono de contenido, pues que no se cubren en las pautas, ¿no? Y en los que hay que trabajar. Bien, en este proyecto que se llama Governability, que os mencionaba al principio de la charla, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos es, bueno, este proyecto no lo llevamos solo en la Carlos III, sino también lo llevamos con un grupo de la Universidad el grupo de Coquitú, de la Universidad del País Vasco. Ellos están en la parte de analizar los comportamientos anómalos cuando los usuarios utilizan determinados servicios en la web, ¿no? Y tratar de extraer patrones, de ver lo que está pasando y cómo se podría corregir. Y nosotros que estamos más en la parte de metodología, ¿no? Vamos a hacer interfaces, cómo debemos meter los requisitos relativos a accesibilidad desde el principio del desarrollo, ¿no? Y cómo podemos hacer que estos interfaces que generamos pues sean adaptables pues a distintos tipos de discapacidad, ¿no?
Y, bien, estas dos partes en las que trabajamos nosotros, uno de ellos quería mostraros un ejemplo. Nosotros somos un grupo que trabaja en técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que no es más que una parte de la informática que ayuda, digamos, a entender y generar el lenguaje de manera similar a como lo hacemos las personas, ¿vale? Y, bueno, pues hemos tratado de aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural a esta parte de ayudar con la simplificación del contenido que transmitimos a los usuarios y que muchas veces es difícil de entender, ¿no? El ejemplo que, bueno, existen varias, en esto no voy a entrar porque tampoco quería entrar en aspectos muy técnicos, ¿no? Pero, por ejemplo, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural pueden ayudar a seleccionar un título para una página o un título para una determinada sección. Nos puede ayudar a gestionar las abreviaturas, que muchas veces dificultan lo que estamos leyendo. Nos pueden ayudar a detectar cuando una palabra podemos decir que es compleja o difícil y a sustituirla por otra más sencilla. Y nos puede ayudar, además, a mejorar la legibilidad de nuestros textos, ¿no? Hacer textos que sean más sencillos, ¿no? Con oraciones, sujeto, verbo, predicado, tratar de reducir el nivel de subordinación, etcétera, ¿no? Pues aquí hay técnicas que pueden ayudar al editor de los contenidos a generar contenidos mejores, ¿no? Un ejemplo que quería mostraros es un piloto que hemos lanzado en un dominio en el que aquí todos podemos decir que tenemos problemas, que es entender un prospecto de medicamentos, ¿no? Sobre todo, bueno, hemos trabajado en la parte de los efectos adversos, de cuando tomamos una medicina lo que nos puede suceder y que si cometemos, si hay información que no entendemos, pues el error puede ser bastante grave, ¿no? Y, bueno, aunque aquí no se ve nada. Bueno, el objetivo es buscar en una primera aproximación palabras que podemos no entender. Este es un caso donde aparece la palabra prurito, me parece, sí. Y, bueno, pues hemos hecho un sistema que, analizando muchísimos textos y viendo cuáles son las palabras que más se usan, pues proponer en este caso un sinónimo que es picazón y debajo pues una definición para que el usuario entienda qué es lo que aquí se menciona, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero va en la línea de ayudar en esa parte que os decía de las pautas WCAG, que nos dice que utilicemos palabras simples o sencillas, pero realmente luego necesitamos saber qué herramientas podríamos utilizar, ¿no? Bueno, la otra parte que hemos hecho, la voy a contar muy rápidamente, que solo me quedan 2 minutos, es un análisis que hemos hecho de formularios en distintos servicios de la Administración electrónica. Bueno, hemos analizado, esto es un análisis preliminar, ¿no? De la agencia tributaria, solamente lo que es la petición de cita previa, ¿no? Cuando pedimos una cita para hacer una gestión, pues para renovar el DNI, para pedir una cita en la Seguridad Social, Registro Civil, etcétera. Bueno, hemos analizado distintos servicios y, nos hemos dado cuenta que hay un montón de aspectos problemáticos, ¿no? que habría que cuidar, ¿no? No solamente con lo que son los campos del formulario, sino también con temas de navegación, ¿no? E incluso con lo más difícil, quizás, sobre todo para cuando hablamos de discapacidad cognitiva, ¿no? Lo que es seguir un proceso que consta de una serie de fases, saber en qué fase estamos y cuándo hemos acabado el proceso, etcétera, ¿no? Os voy a dar solamente un par de ejemplos, la verdad es que no se ven porque, bueno, simplemente de los servicios que hemos analizado, ¿no? Hay que intentar que el formulario tenga el menor número de campos posible y no poner campos extra que a lo mejor no son necesarios, por ejemplo, para el nombre y apellidos, dada además la casuística que hay de distintas configuraciones de nombres y apellidos, pues poner un único campo, tener todos los campos en secuencia en vez de en varias columnas. Bueno, todo esto está apoyado en estudios que se han hecho con usuarios, ¿no? A la hora de rellenar formularios. Bueno, un ejemplo sencillo, el de la fecha, ¿no? Hay distintas formas de pedir una fecha cuando pedimos la cita previa. Una de ellas es el formato de día, mes y año. Hay mucha gente que no lo entiende. ¿Qué es el asterisco? Por ejemplo, cuando nos dicen que es un campo obligatorio, pues es más fácil poner directamente obligatorio, que lo tienes que rellenar y no indicarlo con un asterisco. Bueno, ¿por qué pedir la información del género o del sexo? Que además no es lo mismo cuando no es algo necesario. Esto, por ejemplo, en el servicio de extranjería se pide cuando se rellena un formulario. Bueno, los vais a tener todos en la presentación por si os interesa verlos en detalle. Y
Y nada, no voy a contar nada más, simplemente decir que de todos ellos el mejor, no sé por qué, era el de la agencia tributaria, ¿no? El que cumplía la mayor parte de los patrones de estilo, digamos, adecuados para generar formularios. Bueno, lo voy a dejar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias, Paloma. Perdona porque te estaba ahí presionando con el tiempo, pero yo quería, como a modo de conclusión, que tú me confirmes si lo que es la accesibilidad todavía a la administración electrónica todavía es una asignatura pendiente. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Hay esperanza de vida? Sí, bueno, hay mucho pendiente y yo creo que sí que hay esperanza, ¿no? El problema es que muchas veces yo creo que no se hacen las cosas por desconocimiento, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es el de los mensajes de usuario, que muchas veces, de error, perdón, cuando rellenamos un formulario, ¿no? Pero esto también lo mismo, nos pasa a todos, ¿no? Que te sale un error de una codificación porque dejan que los informáticos escriban los mensajes que van dirigidos a los usuarios. Pues no, el informático codifica y luego pues habrá alguien que genere el contenido de esos mensajes de error, ¿no? Eso es algo fácil de hacer. Hay esperanza de vida, entonces. Sí, la. Muchas gracias, Paloma. Pues tomamos nota y voy a dar paso a la tercera intervención, que es de Eva Feijó, de la Universidad de Vigo. Como ya os he comentado antes, nos va a hablar sobre lo que puede aportar un corpus de lengua de signos a la accesibilidad de las personas sordas. Y ya sabes que, aunque estés ahí en el córner, te voy a presionar igualmente con el tiempo. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí, porque es una oportunidad importante para presentar qué estamos haciendo en el grupo de investigación de lengua española y lenguas signadas de la Universidad de Vigo. Actualmente estamos inmersos en un proyecto muy bonito y también muy costoso, la verdad, sobre... Estamos intentando elaborar un corpus de lengua de signos española y lo que me gustaría explicaros hoy, o intentar hacerlo por lo menos, es qué puede aportar este proyecto en concreto a la accesibilidad de las personas sordas, sordociegas y cualquier usuario de la LSE. El punto del que partimos es la situación sociolingüística de la comunidad sorda y de la LSE, porque desde hace ya varios años hay unas transformaciones muy positivas en el reconocimiento de las lenguas de signos. En concreto, la Ley 27/2007 del reconocimiento de las lenguas de signos en el Estado español no solo ocasiona una mayor diversidad y riqueza... No solo ocasiona una mayor diversidad y mayor visibilidad tanto de la lengua como de las personas usuarias de la LSE, sino que además supone como una garantía y una protección de derechos lingüísticos de los usuarios de la lengua de signos española, ¿no? De la mano de los cambios legales siempre van cambios sociales, y en este caso una mayor visibilidad de la lengua de signos supone una mayor visibilidad también de la gente que utiliza en su día a día la lengua de signos. Y además, también desde hace bastantes años, la lengua de signos no solo está restringida al ámbito doméstico y familiar, sino que ya la podemos apreciar en los medios de comunicación, en la educación, investigación, etcétera. Porque es importante este tipo de proyectos de corpus de lenguas de signos visogestuales. Para empezar, ¿qué es un corpus lingüístico? Es un conjunto de muestras de habla que son representativas de una lengua. En este caso nuestro se trata de una lengua visogestual y, por lo tanto, va a tener una serie de características, algunas comunes con cualquier corpus de cualquier lengua oral, que serían, por ejemplo, la finalidad es actuar como una representación de muestras de habla reales, que es lo que os decía hace un momentito, y ser una fuente de datos y evidencias empíricas para posteriores estudios e investigación y, por lo tanto, conocer mejor esa lengua, profundizar en análisis lingüístico, etcétera, y posibilitar estudios e investigación posterior. ¿Qué pasa cuando intentamos estudiar una lengua
que se transmite por otro canal, por un canal visogestual, pues que tiene una serie de particularidades que a veces están un poco asociadas a limitaciones por el soporte visual. Por ejemplo, las muestras tienen que ser grabaciones de vídeo, tienen que tener una calidad pues muy buena, por lo tanto tienen que estar almacenadas en un repositorio que soporte archivos muy pesados, no todo está adaptado para esto. Es verdad que no hay todavía unos estándares establecidos para cómo etiquetar este tipo de corpus, cómo anotar, etcétera, pero sí que ya en otros países como en Alemania, en los Países Bajos, en el Reino Unido, en Australia, etcétera, ya hay estudios previos y hay proyectos de corpus que también se están en desarrollo, aunque es verdad que están bastante más avanzados que en el caso de España, ¿no? Estos proyectos que hay por Europa y especialmente Australia, también es uno de los punteros, sirven de modelo en el que poder inspirarnos para conocer cómo se está trabajando, qué tipos de pruebas están utilizando, cómo están anotando, este tipo de convenciones. Bueno, esto me está diciendo que hay una serie de limitaciones en estos proyectos. Entonces, nuestro proyecto se llama Coralse. Está el signo en la diapositiva. Es un proyecto subvencionado por el Ministerio, que de hecho se nos acaba pronto. Y ¿por qué creemos que es necesario un corpus de lengua de signos española? En primer lugar, creemos que a veces hay una visión un poco fragmentada y no representativa de la lengua de signos y creemos que eso debe cambiar. Además, consideramos necesario que haya que impulsar el proceso de normalización de la lengua de signos para poder utilizarla en cualquier ámbito de la vida y en todos los registros, en cualquier sentido. Y por último, creemos que este tipo de trabajos pueden sentar las bases o pueden aportar datos sobre los que investigar, crear estudios de investigación con una perspectiva no tanto comunicativa, porque es verdad que hay estudios de lengua de signos, hay muchos estudios cada vez más, pero quizás se quedan en un punto un poco más general, sobre todo un ámbito comunicativo, pero yo creo y creemos que si profundizamos más y le damos una perspectiva un poco más lingüística, un poco más filológica, podemos extraer conclusiones mucho más interesantes y aprender a reflexionar un poquito más sobre la lengua. ¿Qué es Coralse, nuestro proyecto? Pues, como cualquier corpus, es un conjunto de muestras representativas de la lengua de signos de diferentes puntos de España, porque si no, no sería representativo, por supuesto, de diferentes franjas de edad también. Y coincide con las características que hablábamos anteriormente. Es una fuente de datos para investigaciones futuras y presentes y consta de varias macrofases, digamos, que se pueden luego, pues están subdivididas en otros procesos, ¿no? Actualmente no es un proyecto acabado, ni mucho menos. Estaríamos en la fase 2-3, 2 porque todavía estamos grabando, pero 3 porque ya hay grabaciones que estamos empezando a anotar y a etiquetar. ¿Qué creemos que puede aportar este proyecto, el Corpus Coralse? Pues que en primer lugar, es un registro, es un almacén de lengua de signos, de habla espontánea de lengua de signos, que va a estar almacenado siempre en un formato digital y que todas las lenguas cambian, por supuesto la lengua de signos también, y que yo creo que en un futuro pues va a ser muy importante o muy interesante ver cómo se hablaba anteriormente y cómo se habla en otras zonas del Estado español. Quizás la herramienta más directa o la principal que tenemos en mente es la creación de una herramienta lexicográfica intuitiva, pero no entendiendo esto como un diccionario tradicional, sino como una herramienta de consulta tanto para personas interesadas en la lengua de signos, como usuarios de la lengua de signos, como
como investigadores que se centren en lenguas visogestuales. Nuestra idea es que haya dos partes en el corpus. Una parte sea de acceso público, que todo el mundo pueda acceder a ella y, por ejemplo, que puedan conocer o que puedan consultar cómo es la traducción de una palabra del español, una construcción, cuál es el signo, viceversa, es decir, cómo es la palabra en español de un signo concreto, etcétera. Pero también, si vamos a un nivel un poquito más complejo, intentar buscar, por ejemplo, una configuración de una mano muy determinada, en qué signos aparece. Eso ya sería un proceso un poco más complejo. Y, claro, vivimos en un contexto multicultural y plurilingüe, pues fomentar la convivencia entre culturas, intentar eliminar la barrera lingüística que a veces existe y fomentar el multilingüismo, el plurilingüismo y la multiculturalidad. ¿Y por qué es indispensable la investigación en lengua de signos? Bueno, yo creo que tres conceptos claves que siguen una relación causal. Estos conceptos serían investigación, conocimiento y progreso. Creo que todas las investigaciones y los estudios son la base del conocimiento científico y me parece que el conocimiento científico siempre va a llevar a un progreso en todos los sentidos y avance en todos los sentidos. Y por último, claro, sí, termino. Y, por supuesto, el progreso también hay que darle la visibilidad que se merece a la lengua de signos, por supuesto, pero también a las personas que la utilizan, que a veces parece que están un poco marginadas y para nada. Tienen una lengua que es una herramienta muy potente y que tenemos que aprender a explotar y a pensar en ella para mejorar, por ejemplo, métodos de... Esto viene aquí. ¿Cuáles son las aplicaciones? Para mejorar las descripciones y el estudio de estas lenguas, para crear herramientas didácticas, porque hay cada vez hay mayor demanda de modelos educativos para enseñar la lengua de signos, porque hay muchos profesionales relacionados con la lengua de signos, pero no siempre tienen un conocimiento óptimo de su propia lengua. Es decir, es como si un español se va fuera y enseña español porque él es nativo español. Bueno, yo creo que hay que conocer un poquito más cómo enseñar, cuáles son las características y etcétera. Y sí, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Bueno, yo quería un poco, por mi trabajo también anterior, pues conozco el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que trabaja permanentemente también como repositorio de todo lo que es de todas las lenguas de signos españolas, la española y catalana, y un poco pues impulsando también y promoviendo, investigando la lengua de signos. Y siempre me ha trasladado el Centro de Normalización que estamos a la cabeza en Europa en cuanto a aplicación de la lengua de signos, en cuanto a investigación y en cuanto a lo que es un poco de alguna manera implantación de la lengua de signos en el territorio nacional con relación a otros países de la Unión Europea. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo lo consideras tú? Yo creo que estamos en ello, pero creo que hay países que nos ganan un poquito. Pero, bueno, lo importante es que tener estos modelos de los que aprender, de los que compartir conocimiento y experiencias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tomamos nota también. Gracias. Otro aplauso. Vamos a pasar a las tres ponencias siguientes. Si tenéis la amabilidad de dejar vuestro sitio, no os vayáis muy lejos porque luego habrá un turno de preguntas y tendréis que estar para contestar. Porque si no, contesto yo por vosotros. Así que tomen asiento Javier Jiménez, de APNET, Silvia Muñoz, de Plena Inclusión España, y Ana Rodríguez, de la Universidad de Granada. ¿Estáis ya por aquí? Sí, sí. Ahora. Muy bien. Bueno, pues ya para ser rápidos, puesto que estamos muy mal de tiempo, como suele ocurrir en estas cosas, siempre vamos a dar paso uno a uno. Voy a empezar por mi derecha, por Ana Rodríguez, de la Universidad de Granada. Ella nos va a hablar sobre la audiodescripción del color.
contaros como anécdota que Ana, aunque viene en representación de la Universidad de Granada, es de Valladolid y que además estuvo estudiando y coincidió en la carrera conmigo, con lo cual pues ha sido un orgullo encontrarme con ella porque no nos encontrábamos desde la época de estudiante de la universidad, que hacíamos muchas cosas menos estudiar. También estudiamos y aquí estamos, ¿no? Muy bien, bueno. Pues Ana, tuya es la palabra. Gracias. Nacho era conocido como Nacho en aquella época. ¿Ahora? Sí. El título de esta comunicación que traigo, porque veo que no está de acuerdo ni está un poco conforme ni encajado en el Congreso. Y esto se debe a que cuando decidí presentar una reflexión al respecto, el Congreso llevaba por nombre la subtitulación para personas sordas, en concreto el color en la subtitulación para personas sordas. Y entonces, como llevo ya 10 años investigando y trabajando sobre la audiodescripción, pues dije, pues le doy la vuelta, hago la audiodescripción del color. Y entonces, de repente, me he visto un poco que ese título que iba a llevar este congreso se había dejado aparte y estoy yo aquí hablando de la audiodescripción del color llena de colorines, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos aprender algo. En lo que yo he estado trabajando, siempre mi ámbito es el fílmico. De hecho, ahora cuando termine aquí me voy a ver la clausura de la Seminci a Valladolid. Siempre trabajo mucho con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y que es una fuente imprescindible, yo creo, que para cualquier tipo de estudio, en este caso de audiodescripción. Manejar el lenguaje cinematográfico y todos los elementos narrativos que tienen es lo que nos va a llevar a hacer un buen trabajo de audiodescripción y de una accesibilidad con éxito, ¿no? Para las personas ciegas. No funciona. Vale. El color, al igual que el resto de los aspectos que se utilizan y elementos que se utilizan para hacer una película, no es casual. Siempre hay una intencionalidad. Intencionalidad expresiva, lo que significa intencionalidad emocional, ¿no? Entonces, cuando un director confía en utilizar un color, en no utilizar ninguno, a partir del cine, de que el cine pasara a ser color, ¿no? De que dejara de ser en blanco y negro, se está intentando dar una atmósfera, un significado determinado a un personaje, a una escena, es decir, cuenta cosas. A las personas que no ven o que tienen una dificultad visual, no se les puede privar de ese elemento narrativo tan importante, ¿vale? Hay muchos estudios sobre el color en el cine actualmente, desde muchos puntos de vista, pero yo, que procedo del ámbito de la literatura, en realidad me gusta retomar teorías que ya se han hecho anteriormente. Y, por ejemplo, el propio Goethe en el siglo XIX ya definía la importancia de lo que recibe el ojo a través de los colores de una manera muy intuitiva, muy inmediata, muy reflexiva, ¿no? Un poco le pasa también al oído con la música, ¿no? Y cómo le lleva a crear, como decía el propio escritor alemán, una sensación específica que es para un momento determinado, pero que también tiene un carácter universal. Y yo creo que ese significado específico con un enfoque universal es algo que nos viene muy al pelo, perdón por el coloquialismo, en estos congresos de accesibilidad. Es decir, tender al diseño universal y tender a la accesibilidad universal, independientemente de si hay un tipo de capacidades o de otras en el individuo. Distintos estudiosos, como Cathy Smith, que estaba anteriormente referida en la diapositiva, han propuesto distintos valores emocionales para los colores. Aquí destaco solamente 3, que son los que luego voy a recuperar para poner un ejemplo en quizás el director que más utiliza el color de manera más exagerada que tenemos en España, que no puede ser otro que el manchego Almodóvar, ¿no? Para la autora, por ejemplo, el color rojo, y es inevitable que explique lo que es el color rojo si luego voy a hablar de Almodóvar, puede significar vitalidad, sangre, violencia, pero también
excitación, deseo. Aquí he puesto 3 carteles de 3 películas en las que se simbolizan precisamente estos 3 significados. En Her, la vitalidad, ¿no? Precisamente un hombre está enamorado de una máquina a la que poco a poco le va dando vida, y entonces el color rojo es una manera a medida que aparece más el color rojo, el enamoramiento entre el hombre y la máquina es cada vez más humano, ¿no? No es ninguna casualidad. En la otra película, Sangre y arena, lógicamente el color rojo pues es inevitable, ¿no? En el ámbito taurino y de la corrida de toros. Y la excitación y el deseo, pues en La mujer de rojo elegido, que me parece que es una película muy conocida por todo el mundo y que todo el mundo sabemos lo que significa. El azul también es un color muy importante, como todos. Este está relacionado con la tristeza. Para ello, por ejemplo, he elegido la película de Kieslowski, Bleu, azul. O también está muy relacionado con la melancolía, con el pasado. Melancholy de Lars von Trier es también un claro ejemplo de una utilización cromática muy específica y muy intencionada. O también con los amores perdidos o difíciles. Aquí está el cartel de el amor difícil por excelencia, que es Romeo y Julieta, ¿no? Pero también, al igual que ocurre con el sonido, que los sonidos incidentales son en el cine muy importantes, pero también tienen más importancia todavía, si cabe, por el uso del silencio, también es necesario en el ámbito de la imagen el uso correcto de los colores neutros, que lo que ayudan es a darle más significado a los colores más vivos y también a identificar a lo mejor personajes secundarios, como por ejemplo en el caso de Amélie, su novio. Amélie siempre lleva colores muy vivos en su vestuario y su novio unos colores mucho más neutros, mucho más apagados. O en lugares que así lo precisan, como puede ser un hospital, como puede ser a lo mejor un tanatorio o puede ser un edificio, no sé, de oficinas, ¿no?, que no necesitan ese colorido. De lo que se trata es de que espectadores ciegos y videntes experimentemos en el mismo momento las emociones similares. Es decir, que si el color contribuye a darle una emoción positiva a un momento dado de la película, una escena concreta de la película, pues que todos lo sintamos a la vez, ¿no? Al igual que si pretende dar una emoción negativa. La norma ya lo recoge, la norma UNE, ya recoge este dato. No habla explícitamente del color, pero sí que habla de que en una parte que leo, porque así terminó antes, en el que dice el guión audiodescriptivo se refiere, debe tener en cuenta, en primer lugar, la trama de la acción dramática y, en segundo lugar, los ambientes y datos plásticos contenidos en la imagen. Es decir, sí que tiene en cuenta ese aspecto. Pasamos ya a Almodóvar y el color en Almodóvar. Bueno, en el artículo que me han dado hablo mucho más sobre las características de Almodóvar y el uso del color, que nada es casual, está claro. Está muy relacionado con la exageración y con el esperpento, que es un poco lo que quiere destacar el director manchego, y ahí lo podéis consultar mucho mejor. Vamos a ir directamente a los 3 estudios de caso, es que no llego, que los he extraído de la película Todo sobre mi madre. Vale, en este primero el color utilizado es el rojo, ¿no? Es el momento en el que el hijo, creo que todos hemos visto la película, espera a su madre a la puerta del teatro porque van a ver la película, ¿no? Entonces, en la audiodescripción dice: ya de noche, Esteban toma notas junto a la ventana de un café situado enfrente de un teatro donde representan un tranvía llamado Deseo. Un gigantesco retrato de Uma Rojo, la actriz protagonista de la obra, cubre la fachada del teatro. Esta audiodescripción podría ser mejor de lo que es, porque con todos los rojos que se utilizan en esta imagen, si os fijáis, apenas solamente se indica el apellido de la actriz como color, ¿no? Solamente se destaca eso. Por lo tanto, creo que se debería haber audiodescrito un poco mejor. Lo siento si está el autor de la audiodescripción delante, pero sería mejorable. Hay un segundo caso
que es cuando, bueno, ya dentro de la obra de teatro aparece una madre con su hijo en brazos, en el que se acepta el desprecio habitual de su marido. Si recordamos, el color azul se utilizaba para expresar amores difíciles, violentos, etcétera, ¿no? La audiodescripción aquí lo hace muy bien, ¿no? Y dice: sobre el fondo azul violento entra Estela, interpretada por Candela Peña, con un bebé en brazos. Ya indica el azul violento, es decir, ya da un adjetivo que efectivamente no solamente ubica al ciego en un color determinado, sino también la intencionalidad de este color. En el tercer caso he querido poner un ejemplo de un color neutro que, bueno, es el paso de un lado a otro de la protagonista, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se destacan los colores gris y beige. Acabo ya. Bueno, para concluir, quiero destacar la importancia que el cromatismo tiene en el cine y que, por lo tanto, debe tener en el cine audiodescrito. En el caso que he elegido, en el de Pedro Almodóvar, creo que el rojo siempre es el como más llamativo y lo utiliza casi como si fuera un personaje propio. Es decir, utiliza los colores como un símbolo y creo que eso tiene que llegar también al receptor ciego. Muchas gracias. Y... Siento meteros presión con el tiempo, pero bueno, la verdad es que más o menos yo creo que el concepto queda claro. Yo te quería preguntar un poco también, y a modo de conclusión, la audiodescripción no es simplemente describir una situación en off que no se ve o que no está en la intervención de los actores. La descripción es algo más, es decir, cuando se describe se puede poner pasión, como tú dices, se puede poner, se puede de alguna manera vivir situaciones, se puede establecer presión, por ejemplo. A ver, la audiodescripción es una traducción de imagen a palabras. Es decir, el espectador ciego lo que le falta, porque tiene la banda sonora, lo que le falta es la banda visual. Entonces hay que procurar ser lo más pudoroso y prudente posible a la hora de trasladar esa información para no adelantarle película, no adelantarle la historia, no adelantarle sensaciones, no. Pero siempre se puede utilizar el lenguaje de manera muy correcta para que la reproducción que él luego se hace en su imaginación de la escena, desde el punto de vista, por ejemplo, de la angulación o desde la planificación, se puede utilizar el lenguaje para poder producir esa misma sensación o lo más parecida posible, tal y como indica la norma. Al final, todo se puede audiodescribir. Bueno, yo creo que no. Me gustaría, pero mentiría si dijera que todo. Por ejemplo, Un perro andaluz, una película muda de Buñuel, surrealista, es un reto al que yo me he enfrentado y, bueno, es como preguntar, ¿todo se puede traducir? Vamos a ver, los que nos dedicamos a la audiodescripción y a la traducción defendemos que todo es traducible, claro que sí, pero también hay que modificar muchas cosas para conseguir un efecto final y una sensación final en los dos tipos de receptores lo más similar posible. Muy bien, pues nos quedamos con esa conclusión. Muchas gracias, Ana, otra vez. Pasamos ahora a presentaros a Javier Jiménez de AMNET. Nos va a hablar de AMNET, nos va a hablar sobre la accesibilidad cognitiva en las artes escénicas, la experiencia piloto en el marco del proyecto del teatro accesible. Yo, por poneros en circunstancia, AMNET, Javier, es un proyecto empresarial que se germina en el CESIA y que tuvieron la valentía entre varias personas de lanzarse al mundo empresarial, que es lo que hay que hacer además para convertir y poder atender las necesidades también de la demanda cada vez más creciente, y que la verdad que tiene una experiencia que cada vez, aparte de positiva, como proyecto empresarial en sí mismo también, sino porque además está cumpliendo con las expectativas que todos de alguna manera teníamos puestos en su proyecto. Javier, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Ignacio. Antes de nada, pues mira, a colación de estas palabras quería empezar felicitando, que no he tenido ocasión de hacerlo público, pues a todo el equipo de CESIA, Belén y por supuesto al Real Patronato, a todos los que formáis parte por este premio CERMI. Y bueno, sinceramente pienso que no hay muchas entidades que se lo merezcan tanto como vosotros. O sea que felicidades y a por otros 10 años. Pues bien, como comentaba Ignacio, hoy vengo a presentar el proyecto Accesibilidad Cognitiva en las Artes Escénicas, que más que un proyecto es un subproyecto o unas experiencias pilotos que se han dado en el marco del proyecto de Teatro Accesible. Comentar que bueno, este Teatro Accesible es una iniciativa pues que está promovida por Fundación Vodafone España, la empresa Apten y el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida. Y para este proyecto, bueno, ahora veremos más adelante, hemos colaborado con las principales asociaciones, un gran número de asociaciones dedicadas a este ámbito de la accesibilidad cognitiva. Bueno, muy rápidamente vamos a hacer una primera introducción de lo que ha sido el proyecto, las motivaciones y los objetivos y las entidades que han participado. La metodología brevemente, lo que nos dé tiempo y bueno, unos breves resultados y las conclusiones. Y si me da tiempo al final, pues os dejaré un vídeo que yo creo que muestra muy bien el cómo y el por qué, ¿no? Es necesario este tipo de proyectos. Muy brevemente, para aquellos que no conozcan el proyecto de Teatro Accesible, pues como comentábamos, surge pues a la vez que la empresa Aptent y en 2011, ya llevamos 5 años, y el proyecto de Teatro Accesible, el objetivo principalmente es doble. Por un lado, hacer accesible la cultura, en este caso el teatro principalmente, y en el proceso favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿no? A través de la formación y el empleo. En estos 5 años pues hemos adaptado más de 500 obras de teatro, representado más de 500 funciones accesibles y bueno, pues más de 4.000 personas con algún tipo de discapacidad sensorial y con sus familiares y amigos han podido disfrutar del ocio y la cultura. Destacar que bueno, para nosotros Teatro Accesible los principales servicios que ofrecemos es subtitulado adaptado para personas sordas, audiodescripción para personas ciegas y sonido amplificado y bucle magnético a través de sistemas de FM con la capacidad de bucle magnético. Bien, pues bueno, como Teatro Accesible llevaba 5 años dedicándose a hacer que las personas mayores, las personas con discapacidad auditiva y las personas con discapacidad visual pudieran ir al teatro, y aquí un poco enlazar, pues bueno, recogiendo el fruto que se llevaba haciendo a través de las asociaciones y el propio CESIA en el ámbito cultural y con experiencias piloto como hace ya muchos años en el Centro Dramático Nacional, que han sido pioneras. Pues de la mano de Fundación Vodafone advertimos que había un colectivo que estábamos desatendiendo, ¿no? En este sentido, principalmente hablamos de las personas con discapacidad intelectual, que bueno, según datos precisamente de plena inclusión, me parece, bueno, se estiman un 1%, ¿no?, de la población que tiene algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo. Pero es que además, pues bueno, sabemos que todas las medidas de accesibilidad cognitiva, por así decir, pues bueno, pueden ser realmente útiles también para personas mayores o personas con analfabetismo funcional, incluso extranjeros con un bajo conocimiento en español. Entonces, nos marcamos el objetivo de hacer 3 funciones de teatro que, además de los servicios que he mencionado antes, fueran accesibles para personas con discapacidad intelectual. Ahora veremos cómo. Como no teníamos mucha idea nosotros y lo único que conocíamos era la lectura fácil, pues lo que hicimos fue ponernos en manos, bueno, primero hablamos pues con Grupo AMAS, con Sergio Aguinaga, y él un poco nos fue aquí guiando en el camino y hemos tenido la suerte de colaborar en esta primera etapa pues con entidades como Plena Inclusión Madrid, a la cooperativa Altavoz y bueno, el proyecto Dilo Fácil, la empresa Dilo Fácil con Óscar García, que se han sumado al proyecto de Teatro Accesible para llevar a cabo este objetivo. Pues bueno, muy resumidamente y bueno, decir que esto está en construcción, ¿vale? En los transcursos, en los grupos de trabajo que se crearon, pues bueno, se habló de un concepto que yo sigo usando los 2 términos porque bueno, es algo muy nuevo y no me atrevo yo, no soy yo quien para ponerle el título, ¿no? Pero hablábamos de audioexplicaciones o audio fáciles, que básicamente una definición sería una voz en off, parecida a la audiodescripción, pero bueno, cuando no hay voces de personajes, que se utiliza pues para explicar, resaltar o incluso recordar hechos o elementos del espectáculo con el fin de facilitar la comprensión del mismo, ¿no? Ahora os voy a leer un par de ejemplos. En definitiva, se trata de un nuevo servicio de accesibilidad cognitiva que se complementará con otros y que lo que facilita es que una persona que esté disfrutando de la obra de teatro pues bueno, tenga un apoyo auditivo a la vez que está viendo la obra.
algunos ejemplos, que está tan chiquitito, pero bueno, pequeños clips de audioexplicaciones o audio fáciles, pues bueno, de unas obras de teatro, por ejemplo, Ana está casada con Julio, que está llegando a casa. Ana invita a sus vecinos a tomar algo y ver el piso. Afrodisíaco significa que da ganas de tener sexo. Su hijo se asusta con los ruidos de los vecinos. Bueno, como veis, son explicaciones, no son audiodescripciones, no son subtítulos, es algo diferente que puede ayudar a una persona con discapacidad intelectual o problemas de comprensión a continuar y entender la obra, ¿no? Y disfrutar de la obra, que de eso se trata. Bien, el procedimiento que se definió es el siguiente. Bueno, se me ha olvidado comentar, obviamente estas explicaciones o audio fáciles están redactados en lectura fácil, ¿no? Siguiendo las pautas de lectura fácil. Además de eso, se ha elaborado un programa de mano adaptado en lectura fácil, pues gracias principalmente a la colaboración de Dilo Fácil. Después se elaboraba el guión de estas audioexplicaciones o audio fáciles con los puntos del texto, del guión donde había que lanzarlas. Pues bueno, aquí hemos participado todos en todo, pero principalmente, bueno, Altavoz ejecutó esta tarea. Después, como es algo nuevo y como se viene haciendo en el entorno de la accesibilidad cognitiva, había un grupo de validación de usuarios con discapacidad, entre 4 y 8 personas, que se encargaban de validar esos guiones. Luego eso lo hacía Plena Inclusión Madrid y Grupo AMAS principalmente. Después eso lo integrábamos con toda la accesibilidad, ¿vale? Pues con las herramientas que esta mañana hemos visto con Startit. Y bueno, íbamos a la obra, se lanzaba, ¿no?, en directo, estaba locutado, se lanzaba en directo y se disfrutaba el espectáculo. Y después, por supuesto, hemos intentado hacer una evaluación de los usuarios. Bueno, la tecnología, muy brevemente, que esta mañana se ha comentado, hemos utilizado Startit, que básicamente es una aplicación móvil, una solución que permite a cualquier persona con discapacidad disfrutar de la accesibilidad que necesita en su móvil, ya sean espectáculos en directo o en otros entornos. Entonces, además de subtitulado en la audiodescripción, pues podían escuchar las audioexplicaciones audio fáciles. Las evaluaciones, pues bueno, estos son 2 capturas de 2 cuestionarios muy sencillos y bueno, esto es muy mejorable, ha sido los primeros pilotos que se han hecho. Había siempre una pregunta para corroborar que se había entendido un poco de qué iba la obra, ¿no? Y bueno, y luego se evaluaban también otros aspectos técnicos o de proceso de difusión, etcétera. El resultado, cabe decir, ¿vale? Esto no es, se han hecho solo 3 pilotos. En estos 3 pilotos han participado 16 personas con discapacidad intelectual y que hemos podido evaluar, que somos conscientes de que son muy pocos usuarios y las obras son pocas y además muy diferentes entre sí como para sacar grandes conclusiones. Esto además, pues bueno, el debate está abierto internamente en esta comisión de trabajo y esperamos incorporar a nuevos colaboradores pues para aportar más luz y más trabajo. Pero bueno, en general, sí que es verdad, a raíz de los cuestionarios parecía que más o menos de manera general la valoración era positiva y que el efecto era de una verdadera ayuda a la hora de seguir, aunque bueno, siempre con matices y mucho camino por mejorar. Y desde el punto de vista de los técnicos y los profesionales, pues bueno, hay diferencia de opiniones y estamos, yo creo, todos de acuerdo en que hay que definir el proceso y dedicar mucho más trabajo. En este sentido, pues estos trabajos futuros, las conclusiones serían pues que bueno, creemos que sí que es el camino, que realmente facilita la comprensión. Hay que darle más importancia, muchas gracias, hay que darle mucha más importancia a la elección de la obra, ¿no? Pues para considerar pues temas de saltos temporales, densidad del texto, informaciones referenciales, etcétera, que bueno, en estos primeros pasos por lo menos que dificulten, ¿no? O sea, que no dificulten mucho el proceso de adaptación. Es necesario también dedicarle más tiempo a investigación y estudio, ¿vale? Pues para el procedimiento en sí mismo, pero todo, desde principio a fin, como la propia elaboración del contenido de las audioexplicaciones y documentar eso de alguna manera para que se pueda compartir con el resto de la sociedad. También se está ya hablando de ampliar la experiencia de usuario, que no se limiten al programa de mano lectura fácil y a las audioexplicaciones o audio fáciles, sino bueno, crear unos cuadernos pedagógicos como se ha hecho en Cáscaras Vacías con el CDN e incluso unas visitas táctiles o guiadas en el escenario. Se necesita, por supuesto, como en todo esto, más participación de los usuarios y las asociaciones y más difusión, pues para que esto pueda generar más impacto y sea más rápido la evolución.
Y bueno, por último destacar efectivamente una reivindicación a la que nos sumamos, una reivindicación del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual, que es pedir que las entidades culturales ofrezcan el servicio del acompañante gratuito, ¿vale? Porque para garantizar realmente una autonomía de las personas con discapacidad intelectual no solo valen las ayudas técnicas, sino muchas veces es que necesitan una persona que les acompañe. Entonces esa persona que tiene que tener el derecho de no pagar entrada. Esta temporada, ya estoy terminando, vamos a hacer otras 3 experiencias piloto y bueno, esperamos que tenga éxito y seguir avanzando en este camino. Para cerrar, no me da tiempo, no os asustéis, que dura 4 minutos, o sea, no lo pongo, pero os recomiendo a todos y a todas que veáis este vídeo que está en YouTube de Teatro para Todos, que es muy gráfico, es muy bonito y explica muy bien lo que es el proceso y el por qué es necesario hacer el teatro también accesible para personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Te voy a hacer una pregunta también para ver si podemos acabar como conclusión. Es evidente y está claro que, tu compañía, tu proyecto empresarial es rentable socialmente, pero ¿es rentable empresarialmente hablando, económicamente hablando? Puedes contestar con tranquilidad, que ya me he asegurado que no hay ningún inspector de Hacienda en la sala. Bueno, es complicado. Yo creo que no sorprende a nadie que decir que es complicado. Bueno, yo creo que las empresas privadas en este sector de la accesibilidad tienen que coexistir con las asociaciones, con las entidades públicas, los centros de investigación, la administración pública, y yo creo que entre todos estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, cuesta como todo, pero merece la pena el esfuerzo. O sea, que podríamos sacar como conclusión que la rentabilidad social y empresarial es compatible. Es compatible, sin duda. Vamos, nosotros nos consideramos emprendedores sociales y, efectivamente, desde aquí un poco animo a aquellos que tengan ideas que las pongan en práctica porque es factible. Es una muy buena noticia. Muchas gracias otra vez. Gracias, Ignacio. Bueno, vamos a pasar a la última mesa de la mañana. Silvia Muñoz, de Lectura Fácil. Quiero contar también como anécdota, creo que bonita, precisamente el 6 de diciembre, del año pasado, estaba pensando en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero fue el día de la Constitución Española. Estuvimos en el Congreso de los Diputados, presentando la Constitución española en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, que lo presidió y lo presentó el presidente del Congreso entonces, y lo cual que, bueno, pues para mí fue, para todos los que estuvimos allí, junto con Plena Inclusión, pues fue una experiencia maravillosa y bonita, ¿no? Por lo que significa el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos los españoles realmente, es la sede parlamentaria, pero es la sede digamos, de todo el pueblo español, y que el presidente de la Cámara pues estuviera allí presentando la Constitución en lectura fácil, y que además se comprometió a que estuviera colgada en la web del Congreso, y así es, lo cumplió perfectamente. Así que, pues, cada vez hay, por lo menos desde el punto de vista de las instituciones, hay un compromiso real y cierto con la lectura fácil para las personas con discapacidad. Cuéntanos tú, Silvia, tu ponencia, y luego sacaremos conclusiones. Buenos días. Bueno, deciros que Silvia, lo he dicho antes, pero lo reitero, perdona, es también de Plena Inclusión. Pues buenos días a todos. Ignacio, muchas gracias, y sobre todo gracias al CESIA y al Real Patronato por invitarnos a participar en este congreso hoy. Bueno, yo lo que quiero compartir con todos vosotros es el proyecto Léelo Fácil, que es un proyecto en el que se intenta promover la inclusión a través de la lectura. Nos tenemos que dar cuenta que para muchas personas con discapacidad el hacer actividades cotidianas, como por ejemplo leer, es algo que en muchos casos es muy complicado o a veces incluso imposible. Entonces, todo este tipo de proyectos que facilitan que el acceso a la lectura, que es como una de las bases para la cultura, pues siempre son bienvenidos.
Este es un proyecto en el que hemos colaborado con muchísima gente. Yo estoy aquí hoy, pero podrían estar cientos de personas que han colaborado en este proyecto. Estas son las organizaciones que participaron en la primera edición del proyecto, pero se han ido sumando más organizaciones. Entonces, disculpas a los que no aparecen, pero que quiero que sepáis que ha sido un proyecto colaborativo y eso es en parte garantiza el éxito del proyecto y que haya sido un proyecto tan bonito y tan interesante de realizar. Os cuento un poco cómo es un proyecto que hemos realizado durante 3 años. Aquí tenéis descrita el proceso que hicimos durante el primer año y luego os contaré cuáles fueron las mejoras que se hicieron en años posteriores. Se hizo un equipo coordinador en el que participábamos como coordinadores personas de Plena Inclusión España, la cooperativa Altavoz y la empresa tecnológica OneClick. Era fundamental que colaboráramos desde estos 3 ámbitos porque la cooperativa Altavoz era la encargada de garantizar que los contenidos iban a estar en lectura fácil y que iban a ser validados por personas con discapacidad intelectual. La empresa tecnológica OneClick era la que nos iba a ayudar a que los contenidos que se desarrollaran fueran... os voy a contar mejor un poco en qué consiste el proyecto, porque en este proyecto lo que hemos hecho ha sido adaptar a lectura fácil obras de la literatura española. No solamente las hemos adaptado a lectura fácil, sino que además las hemos enriquecido digitalmente y están disponibles, inicialmente estaban disponibles a través de una app en Google Store y después hemos cambiado el formato y lo hemos hecho accesible a través de una página web, que es la página web del proyecto que se llama Léelo Fácil. Entonces, de esta manera era imprescindible contar con el apoyo de una empresa tecnológica. Contábamos también con la cooperativa Altavoz y desde Plena Inclusión pues hacíamos un poco la coordinación de este proyecto. Este proyecto ha sido un proyecto participativo desde el inicio y una de las cosas que queríamos hacer era involucrar a las personas con discapacidad intelectual. Y les involucrábamos desde el inicio y lo hacíamos proponiendo distintos títulos de la literatura española, se lanzaba una votación y eran las propias personas con discapacidad intelectual quienes elegían los títulos que finalmente se iban a adaptar. En esta primera edición, los títulos que se eligieron fueron 2 títulos, que fue Las voces del futuro, de Jordi Serra y Fabra, que desde el primer momento colaboró en se involucró en este proyecto y nos facilitó muchísimo el poder adaptar cualquiera de los títulos que él había publicado. Y el segundo título que publicamos fueron 2 de las leyendas de Becker. Una de las leyendas que adaptamos fue El rayo de luna y la otra de las leyendas que adaptamos fue El monte de las ánimas. El proceso que seguimos fue, después de que se hubieran realizado las votaciones, hicimos una adaptación a lectura fácil de las obras que se habían seleccionado y aquí sobre todo estuvieron trabajando desde la cooperativa Altavoz, Óscar García, Edilo Fácil y muchas de las entidades de Plena Inclusión Madrid. Una vez que teníamos los textos finalizados, todos los libros adaptados a lectura fácil, se hicieron traducciones a las lenguas cooficiales españolas, al gallego, al catalán y al vasco. Una vez que teníamos, en paralelo a las traducciones, se estuvo trabajando el enriquecimiento digital. Y aquí aquí ya fue cuando empezamos a colaborar más estrechamente con la empresa OneClick y ellos hacían desarrollos de cómo tenía que ser la aplicación
y los íbamos validando con personas con discapacidad intelectual. El enriquecimiento digital consistía en que, aparte de la lectura fácil, pues teníamos ilustraciones y teníamos sonido, también se incluían definiciones de las palabras más complicadas y, bueno, a la hora de decidir dónde se colocaba cada cosa, pues contábamos con personas con discapacidad intelectual que nos iban indicando cómo era más comprensible y más accesible toda la información. Durante el primer año, como ya os he comentado inicialmente, lo que hicimos fue que pusimos el producto final, lo pusimos disponible a través de Google Store, ¿vale? de Google Play, perdón. Y bueno, era accesible, o sea, lo utilizábamos sobre todo utilizando tabletas. Una de las cosas que nos dijeron las personas con discapacidad intelectual cuando se les enseñó este producto es que, bueno, que les parecía muy interesante y que ya era hora, ¿no?, de empezar a tener contenidos en lectura fácil de obras de la literatura española, pero que sería importante que el tamaño de la letra se modificara. El problema que teníamos era que, al ser una app, no encontrábamos ninguna solución tecnológica que nos ayudara a que esto pudiera ser posible. Y de ese modo decidimos que lo que íbamos a hacer era realizar el proyecto a través de una página web que es leelofacil.org. Como seguro que no voy a tener tiempo para enseñaros ninguna de los títulos que se han desarrollado, os animo a que visitéis la página. En esta segunda edición del proyecto lo que hicimos fue que la página web, se creó la página web y se hizo tanto en español como en inglés. Y se volvieron a elegir otros 2 títulos de la literatura española. Y lo que hicimos fue que estos 2 títulos ya no se adaptaron a las lenguas cooficiales, sino que se adaptaron en español y en inglés, un poco también por darle un carácter más internacional. Aquí contamos con una asociación de Reino Unido que fue quien nos ayudó a realizar la traducción al inglés. Y bueno, nosotros desde Plena Inclusión tenemos la suerte de que tenemos muchos contactos con organizaciones de Sudamérica, entonces bueno, pensábamos que si ya teníamos en español cubriendo España y países de Sudamérica y en inglés, pues la cobertura sería muy, muy importante. Bueno, en esta segunda edición del proyecto tuvimos la suerte de tener también un premio del CERMI por favorecer el acceso a la cultura, y aquí tenéis una foto en la que se le entregaba el premio a Raquel Cárcamo, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Y bueno, en una tercera edición del proyecto lo que hicimos fue que hay algunos libros que ya directamente se están escribiendo en lectura fácil, como es el libro que aparece en la imagen, La calle 25, de María José Rodán. Y lo que decidimos hacer fue utilizar este libro para enriquecerlo digitalmente y dar mayor difusión al proyecto, porque aunque era un proyecto que estaba resultando interesante, que tenía bastantes descargas, pues creíamos que era importante el darle más difusión. Además de darle más difusión, creíamos que era interesante dar indicaciones sobre cómo se podría utilizar los materiales del proyecto. Entonces, para esto lo que hicimos fue desarrollar varios talleres, talleres de animación a la lectura, en los que se presentaban las obras y a personas con discapacidad intelectual, y bueno, pues se trabajaba cómo se podía leer, o sea, se leían estas obras. Y bueno, y aquí ponía que vamos a ver la página web, pero me temo que no tenemos tiempo para verlo. De todas maneras, os animo a que la leáis, a que la podáis ver, porque es un proyecto muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Silvia, yo te quería comentar, precisamente en esta anécdota que he contado al principio sobre la presentación de la Constitución española en lectura fácil, una cosa de las que recalcó el presidente Jesús Posadas de las Cortes era que él le había servido
para muchas veces un lenguaje muy coloquial para llegar determinados artículos de la Constitución a todos los españoles, no necesariamente a personas con discapacidad intelectual. Entonces, yo quería decir, ¿realmente, efectivamente, la lectura fácil puede ser beneficioso para todo el mundo, no solo para las personas con discapacidad? Sí, desde luego, la lectura fácil es una herramienta de accesibilidad como cualquier otra y la accesibilidad ya hemos comprobado en cientos de ocasiones que es beneficiosa para todo el mundo. A lo mejor no en todos los momentos, pero desde luego si yo me tengo que enfrentar a determinados tipos de textos, pues preferiría mucho más enfrentarme si está en lectura fácil que no si están en otro tipo de lenguaje. Entonces sí. Bueno, entonces, ¿crees que en el futuro nos ayudará a que realmente cada vez se piense más en implementar la lectura fácil y cada vez que haya una publicación, que haya una obra de teatro, que haya algo, también se haga en lectura fácil? ¿Nos ayudará un poco el que sea para todos, también para las personas con discapacidad? Eso es lo que nosotros esperamos desde Plena Inclusión. Muy bien, pues también como conclusión es una buena noticia. Muchísimas gracias también. Otra vez un aplauso.